El hambre, Iván, no se inyecta, no se compra. Se nace, se tiene o no se tiene. Los que hemos tenido hambre sabemos qué es eso. Cuando ya tienes todo, cuando tienes esa casa, cuando tienes ese carro, ¿puedes lograr tener hambre? Sí, pero va a ser simulada. No es lo mismo si hoy no trabajo, hoy no como. Cuando yo estaba en el internado, Iván, que me aventé prácticamente el kinder y la primaria, llego yo al internado y empiezan a pasar cosas muy fuertes, muy cañones, ¿no? Violencia física, emocional, abusos, violaciones, cosas que yo sufrí en el internado. Y por eso digo que tengo la ventaja injusta de haber crecido en una jungla muy cañona. Le diría más injusta que para entender un poquito más esto, porque ese trato no era justo, pero tú aprendiste mucho a partir de eso. Sí, hoy sé que todo lo que nos pasa en la vida es para bien y que el poder que yo tengo aquí adentro, o la historia, o la energía, o la habilidad de decir tu repetición es tu reputación, porque es que yo viví en el internado y me codificaron. ¿Sí? Yo veo a mi hija, que mi hija lo tiene todo, y nosotros vamos a tratar de enseñarle que valore las cosas. Por Dios, va a ser un simulacro. Por Dios, va a ser un simulacro. Lava el carro, hace esto, mi hija. Ella lo va a hacer, pero luego nos vamos a ir de vacaciones a Europa. Es un simulacro. Claro. Segunda generación y tercera generación, no. El hambre, Iván, no se inyecta, no se compra. Se nace, se tiene o no se tiene. Los que hemos tenido hambre sabemos qué es eso. A ver, este tema me interesa mucho, porque hay gente y no hablamos del hambre, o sea, obviamente el hambre física existe, pero el hambre de querer más, el hambre de crecer, el hambre... Entonces, hay gente que no, o sea, que no va a traer eso, que no puedes esperar eso de alguien, o puede despertar el hambre por decir, es que sí, me interesa crecer, porque dices, el hambre se nace con hambre. Con hambre se nace, no hay, y yo es como lo veo en primera generación, segunda generación, tercera generación. Cuando ya tienes todo, cuando tienes esa casa, cuando tienes ese carro, cuando tienes las facilidades o el contexto, la genética que la vida te dio, quiere decir, ¿puedes lograr tener hambre? Sí, pero va a ser simulada. No es lo mismo que si hoy no trabajo, hoy no como. Esa parte, esa sensación, a lo mejor volvemos a lo mismo, es por lo que yo viví. O sea, yo recuerdo comerme de la sopa Maruchan, no la sopa, el plástico, por tener hambre. Esa sensación de decir, yo a veces quisiera, tengo hermanos, tengo primos que los veo y me da comezón en el cerebro decir, es que solo hazlo todos los días así, pero no traen esa... Porque a lo mejor saben que si se meten en una bronca, yo los voy a sacar de esa bronca. O sea que entran en esa zona de comodidad porque dicen, bueno, pues si me caigo, es que ya sé que va a haber alguien ahí. Porque lo sabes, porque el inconsciente, porque tú te das cuenta. Yo volteo para atrás y digo, ay, en la madre, si me caigo, no me van a levantar. Por eso es mi ventaja injusta. Yo en el internado me aventé 2 años llorando, criticando, enojado con la vida, pidiéndole a Dios. Me seguía orinando en la cama, seguían los abusos, seguía teniendo hambre, todo el mundo me buleaba. Y yo seguía con hambre porque no desayunaba. Yo volteaba para atrás y no había nadie. Y no había nadie. Ese es al hambre que yo me refiero, que cuando tú tienes esa hambre dices, ahí no queda más que de dos. O buscas las herramientas para avanzar o te quedas ahí.